Recuerdo que leí Netochka hace más de 20 años, simplemente porque tenía el libro en la casa y porque era Dostoyevsky. Mi profesor de literatura en ese entonces había sido bastante competente y junto a él habíamos leído Los hermanos Karamazov. Me gustó tanto la obra y sabía que era uno de esos autores que, sea lo que sea que hagan, me iba a gustar. Ahora, quiero ponerles un poquito en contexto, aunque creo que es totalmente innecesario, ya que Dostoyevsky es bastante conocido, pero quiero decirles que es ese autor que convirtió la miseria psicológica en un espectáculo intelectual. Es por eso que llega a ser bastante popular entre muchas personas. Pero no quiero convertir esto en una biografía de él, sino centrarme en su obra Netochka Nesvanova. Es una novela inconclusa, quién sabe por qué no la terminó, que narra la historia de un personaje que se llama Ana y que tiene una vida bastante tortuosa, marcada por la pobreza y las tragedias de su vida. Se dice que hasta cierto punto es una obra autobiográfica, así que ya sabe más o menos cómo fue la vida de Dostoyevsky. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Recuerden que hace más de 20 años que no había leído esta historia y me encontré con un fragmento en redes. Yo siempre suelo sospechar de estos fragmentos virales porque a veces no suelen ser reales y entonces me puse a buscarlo y encontré una serie de apuntes que les quiero compartir. Espero que los encuentren interesantes. Vamos con el fragmento en cuestión. Voy a leerles. Sentiste que debías seguir un camino diferente, más ambicioso. Sentiste que estabas destinado a otras cosas, pero no tenías idea de cómo lograrlas y, en tu miseria, comenzaste a odiar todo lo que te rodeaba. Y bien, si copiamos ese texto y lo pegamos en Google, vamos a notar lo siguiente, que los resultados que encontramos son básicamente redes sociales. Todo el mundo lo está citando, pero en redes sociales. Reddit, Facebook, Reddit, Instagram, Threads, X. Y esto ya me pone a sospechar porque muchas veces en las redes sociales se encuentran fragmentos de obras que no pertenecen a los autores, pero en este caso les adelanto que sí, sí pertenece, pero con la siguiente particularidad. Es una traducción distinta. Miren, por ejemplo, esta otra. Sentías la necesidad de emprender un camino más largo. Presentías que te estaban reservados otros fines, mas ignorabas cómo podrías lograrlos, y en tu angustia odiabas cuánto te rodeaba a la sazón. Y bueno, yo entiendo que hay más de una traducción, pero es sospechoso cuando una no aparece en ningún lado y la otra, si la copiamos y la pegamos en Google, el primer resultado es un libro. Cuando entramos a ese libro, ahí está el fragmento. ¿Se dan cuenta? Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque tanto una versión como la otra parece que dicen lo mismo, pero vamos a analizar frase por frase para entenderlo. E iniciamos la comparación. Vamos frase por frase. Primero, la una dice, sentiste que debías seguir un camino diferente, más ambicioso. La otra dice, sentías la necesidad de emprender un camino más largo. Y aquí hay el primer elemento que ya cambia totalmente el significado de la obra. En el primero dice debías, en el otro sentías la necesidad. En el primer caso es como que se trata de un deber, de una voluntad, que es casi meritocrático, es decir, es algo que yo tengo que hacer. Mientras que en el segundo, que es la traducción que sí habíamos encontrado, se trata más como de una necesidad, como de un destino, una obligación. En el un caso, tú lo buscas, es algo que está. En el otro, es algo que viene hacia ti. Primera diferencia, pero vamos ahí un poquito más. Vamos con la segunda frase. Sentiste que estabas destinado a otras cosas. Y la otra dice, presentías que te estaban reservados otros fines. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en la primera nos hace pensar que se trata de un potencial desaprovechado, es decir, algo que soy capaz de hacer, pero no lo hago. Mientras que la segunda habla más como una especie de destino. No es lo que quiero, pero definitivamente no es esto, es algo que te llega. Vamos con la siguiente frase. Pero no tenías idea de cómo lograrlas, más ignorabas cómo podías lograrlos. En esta básicamente dicen lo mismo, así que vamos a pasar. La última dice, y en tu miseria comenzaste a odiar todo lo que te rodeaba, mientras que la otra dice, y en tu angustia odiabas cuánto te rodeaba la sazón. Y aquí tenemos que tomar en cuenta este tema del odio, porque si bien el odio en ambos casos se usa, no se hace de la misma manera. En el primer caso, se trata como una decisión, ¿no es cierto? Estamos hablando de la miseria y es como una decisión que tú tomas. Yo decido odiar, mientras que en la otra no es impulsivo, es una consecuencia de lo que tú estás viviendo. Entonces, en un caso tú produces ese odio, mientras que en el otro es algo que aparece casi naturalmente, es una consecuencia de lo que tú has vivido. Entonces, no es igual yo odiar porque algo no me sale como yo quiero, o el otro odiar porque las situaciones no son lo que se me presentan ante la vida. Y empezamos con la traducción en inglés para ver qué es lo que dice. Vamos ahí. Como ven, aquí la tengo, el enlace que he marcado y la frase está exactamente aquí. Es decir, es una frase que sí existe. Entonces, y bueno, decidí traducirlas. Una con ChatGPT
y otra con Google Translate para ver qué nos dice. La primera dice, sentiste que necesitabas otro camino más amplio, que estabas destinado a otros fines, pero no comprendías cómo podía suceder esto y en tu miseria llegaste a odiar todo lo que te rodeaba. Un poco parecido al original. Sentiste que necesitabas otro camino más amplio, que estabas destinado a otros objetivos, pero no comprendiste cómo esto podía suceder y en tu miseria llegaste a odiar todo lo que te rodeaba. Bueno, básicamente estas dos traducciones hacen referencia a este destino, es decir, a una especie de destino que es lo que se nos está viniendo. Vamos con la segunda que tenemos aquí. Esta es en francés. La traducción en francés la tenemos acá. Vamos a ver qué nos dice. Sentías la necesidad de otro camino más amplio, presentías que otros fines estaban destinados, pero no comprendías cómo se realizaría todo esto, y en tu angustia llegaste a odiar todo lo que entonces te rodeaba. Ahora, aquí empezamos a notar algo con las traducciones. La traducción viral es más próxima al inglés, mientras que la traducción en español es más próxima al francés, y no solamente por las tradiciones de traducción, sino por los mensajes que se quieren dar. Entonces, hasta ahora vamos 1-1, entonces para el desempate decidí pues vamos al ruso, al original. Y como pueden ver, también está aquí la frase. Entonces, de que existe, existe. Y vamos a ver qué es lo que nos dice esta otra frase. Sentías que necesitabas otro camino más amplio, que te estaba destinado a otros objetivos, pero no comprendías cómo se haría eso, y en tu desolación llegaste a odiar todo lo que entonces te rodeaba. Y entonces aquí tenemos un desempate porque la versión original del ruso también nos dice a nosotros que no se trata de un potencial desaprovechado, sino de un destino trágico. Y ahora quiero llegar a las conclusiones. Primero, la básica. ChatGPT y Google tienen traducciones similares y son bastante precisos, así que no hay mayor cosa que decir ahí. Entonces, si estamos usando esos servicios, pueden estar tranquilos. La segunda dice, la versión viral suena a frustración personal moderna, mientras que la otra que yo digo es que elegir miseria y odio anula el destino trágico y lo convierte en un problema de actitud. Y aquí es importante porque quiero mencionar que la traducción más viral presenta la angustia como si tratase de una simple frustración personal y reemplaza todo ese concepto de destino trágico, de algo que te llega a ti por el hecho de un potencial desaprovechado. Lo cual siento que cambia la profundidad del personaje de Ana, porque no es lo que ella está viviendo. No es como una persona que tenía un potencial, es una persona que vive en la miseria, básicamente. Esto que les cuento es más coherente con el resto de la obra de Dostoyevsky, donde los personajes son personajes rotos, son obsesivos, son contradictorios, no son gente ambiciosa, no son gente que quiere triunfar en la vida y falla, son personas que están emocionalmente exhaustas, son personas que sobrepiensan las cosas, que se destruyen solas, que convierten cualquier culpa en una crisis filosófica interminable. Esto es más coherente con la obra de Dostoyevsky, como les decía. Y entonces aquí es cuando puedo ver la primera versión, que parece que es básicamente alguna traducción de la versión en inglés, nos presenta una especie de ideal de ambición, como que yo te estaba destinado a algo y fracasé, cuando en verdad esa no era la intención. Y quiero que caigan en cuenta en el uso de tres palabras que las traducciones lo hacen ver como si fuesen lo mismo, pero significan cosas totalmente distintas. Estas son desolación, melancolía y miseria. Si bien las dos primeras se trata de una especie de tristeza reflexiva, la desolación es un sentimiento completamente solitario, mientras que por el contrario, la melancolía es una tristeza reflexiva, pero que te hace a ti rememorar el pasado, extrañarlo como una sola manera. Por el contrario, la miseria es algo totalmente distinto, porque ahí no solamente puede que haya tristeza o no hay, pero esa no es la constante. La constante es la humillación, la caída, ese sentimiento de degradación en el que caemos los seres humanos. Entonces, usar las palabras de una u otra manera cambia totalmente el significado de lo que estamos entendiendo. Y quiero que entiendas esto, las palabras que elegimos cambian totalmente el significado de lo que queremos nosotros decir. Y eso en parte no está mal, siempre y cuando sea, como digo, lo que tú quieres comunicar. Ahora, que te guste una frase u otra es totalmente distinto. Si tus sentimientos son de ambición, pues la primera te estará gustando muchísimo más, pero si por el contrario te sientes devastado, pues la original creo que es la que mejor se ajusta ante ti. Aunque les sugiero que no me crean, porque no hice ninguna investigación, solo son conjeturas que salieron a partir de la lectura de algunas traducciones, pero no es el punto del video al que quiero llegar. Lo que quiero decir es que el poder de las palabras que elegimos son muy importantes, así que mi sugerencia es que pienses antes de hablar, piensa antes de escribir, y esa es una sugerencia que yo mismo debería seguir. Eso es todo.